Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en el estudio Piensa Prensa y nuestra invitada de hoy es Jessica Sequeira, quien viene a presentarnos su libro Una luminosa historia de la palmera por la editorial LOM. Pues como saben, nosotros tenemos un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras de esta editorial. Vamos a dar una breve reseña de su historia como escritora. Bueno, ella es poeta, novelista y ensayista. Sus libros incluyen Una luminosa historia de la palmera, que es este que está presentando, Taal, Otros paraísos, Chacal dorado, Una ostra furiosa y Jazz de los afectos, entre otros. También es traductora y en estos momentos se encuentra estudiando un Fondesit postdoctoral en la Pontificia Universidad Católica, profundizando en la influencia de India y China en la poesía y música de Chile. Eso me pareció particularmente interesante porque se ve que trabajas, podríamos decirlo, desde la interculturalidad. Bueno, bienvenida aquí al estudio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu biografía, de tu historia como escritora, cómo surgió en ti escribir, este oficio del escribir. El oficio de escribir. Bueno, yo siempre he escrito, digamos, de distintos formatos, distintos géneros, desde la poesía, hasta la novela, hasta el ensayo. Y bueno, ahora me parece maravilloso publicar ese libro con LOM porque es como la culminación de un largo proceso. Pero sí, me di cuenta de que yo escribo más que nada en fragmentos para captar ciertos pensamientos, para captar ciertas ideas que van de una forma acumulando y formando al final un libro. Eso es como parte de mi proceso de escribir. Y no es necesariamente que tengo la idea al principio y después concreto esa idea, sino como uno va así sedimentando y aparece el libro. En este caso, claro, comencé a escribir anécdotas sobre palmeras, que parece un poco una locura, pero justo estuve en ese momento con esa fascinación por lo material, por el árbol, por la botánica y también por la vida que no es necesariamente humana, como ir observando cosas. Además, bueno, yo me formé como historiadora, además de literata, digamos, y siempre me ha gustado mirar para atrás. Entonces, como comencé a imaginar anécdotas que tienen que ver con civilizaciones desde muy lejos hasta el presente. Y bueno, es un poco la semilla del libro, que reflexiona además mucho sobre lo que es la historia, lo que es la práctica de la literatura en el contexto más grande, digamos. Mencionaste que para escribir dentro del proceso para escribir este libro, dijiste que fue un proceso largo. ¿Por qué fue largo y si pudieras desarrollar un poquito la historia de lo que significó para ti escribir este libro? Sí, bueno, como yo escribí este libro mientras estaba haciendo muchas otras cosas, entre ellos como mi doctorado, entre ellos otro libro, otros trabajos de traducción también. Así que no está apurada de publicar, digamos. Además, este libro es un libro que publiqué primero en inglés, como hace 5 años. Entonces, en ese momento yo estaba trabajando con una editorial como editora y bueno, no, me corrijo. Publiqué el libro con ellos y después me invitaron a ser editora, eso era. Pero claro, publiqué ese libro que tenía cierta repercusión ahí en ese contexto angloparlante. Yeah. Y ahora 5 años después estoy publicando el libro en español, que ayudé a traducir también en ciertas partes, trabajando con Felipe Orellana, que también es escritor. Así que, bueno, en ese sentido largo, porque no solo es publicar en un idioma, sino darle otro contexto latinoamericano también. ¿Cómo fue eso? Es interesante lo que dices, porque justamente el contexto latinoamericano tiene culturas, tiene lenguas particulares. ¿Cómo fue ese proceso de interpretación desde tu mirada angloparlante? Y también sabemos que viviste en otros lados. ¿Cómo ha sido esa mirada, esa interpretación hacia culturas y otras lenguas también? Es interesante eso. Igual hay que decir, yo escribí ese libro desde Chile, o sea, es muy chileno el libro, por más que lo publiqué en inglés, como es un libro súper chileno, y incluso como, bueno, tiene anécdotas de todo el mundo, y
y como una anécdota de cada país por lo general, y hay dos de Chile porque no sé, que se me escapó la mano un poco. Ya. Y bueno, creo que, claro, creo que en ese sentido mi propio pensamiento ya es muy intercultural, muy Me de imagino. traductora, porque estoy ya, estoy trabajando con las referencias muy de acá. Ah, disculpa, antes para que las personas que te Sí. vean te conozcan un poquito de tu biografía, de tu historia. Sí. ¿Tú, cómo fue? ¿Tú naciste en Estados Unidos? Cuéntame un poquito como la parte cultural de tu devenir, de tu historia, para O sea, entender mira, un poquito tu identidad. Claro, yo vivo acá como 10 años y antes vivía en Argentina y Ya. tengo padres de la India y hice mi educación en Inglaterra, así que estoy un poco mixta en ese sentido y de hecho a esta altura ya me considero como poeta chilena porque Ya. estoy acá y eso es mi contexto. Tengo una tremenda lista de compañeros acá, muy genial. Así que eso, pero claro, obviamente se van un poco influenciando como las etapas de la vida y yo tengo esa otra influencias como, bueno, también asiáticas, como yo Claro. trabajo también en tema asiático en lo que estudio, en lo que escribo. Y en ese libro también se puede encontrar muchas referencias a la India, a China, a otros Sí. países que de repente me han formado como en su literatura. Eso mismo te quería preguntar, disculpa que insiste tanto en el sentido intercultural, pero me parece sumamente interesante porque es justamente como la sustancia, tu identidad como escritora también, que has tenido un bagaje por distintas partes del mundo, has vivido en distintas partes y entender eso, cómo eso influye en tu escritura. Entonces estamos hablando de esta historia, de este libro, Una luminosa historia de la palmera, en donde tú nos relatabas acerca de la palmera en tanto símbolo y cómo poder ir conectando las distintas historias con la palmera como un símbolo, como tú bien decías. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Por qué la palmera? Claro, bueno, yo tengo cierto cariño para la palmera en particular. O sea, cualquier símbolo es un poco arbitrario en el sentido no random en general, sino como cada escritor elige lo que es importante para sí mismo o sí misma. Para mí, la palmera es importante porque, bueno, yo tengo muchos recuerdos de mis abuelos en la India con palmeras y también viviendo en Chile. Mira, justo estamos acá en este estudio y veo fuera de la ventana un par de palmeras. Entonces es algo que tengo muy presente en muchos recuerdos personales. Y justo esa conexión personal me parece importante para hacer historia. Yo no creo en la idea de hacer historia objetiva, donde uno tiene que poner entre paréntesis la propia experiencia y escribir como un señor serio. No, yo creo que lo que es importante para mí es importante para la manera en que también veo la realidad. Entonces, como dije anteriormente, yo pienso que es importante la palmera, pero otra persona podría tener totalmente otro símbolo, otra figura. Tiene que ver con tu historia personal entonces, la Exacto, palmera, sí. con tu modo de... Pero con uno tu comienza a vida. mirar y claro, es un árbol como que también tiene mucha importancia en muchos países, no solo como árbol, sino como todos los productos globales que circulan gracias a eso, ¿no? El aceite como la... Coco. Claro, de coco, también como la, no sé, como palmito, no sé, como todo lo que es como parte del árbol, de su hoja, de su tronco, de sus raíces. Entonces comencé un poco a obsesionarme con este árbol en particular, Ya. pero entiendo que es mi interés, sí. Ya. ¿Y cuál es la relación entre una historia, una luminosa historia de la palmera? ¿Cómo vas enlazando en las distintas historias y cuentos? ¿Son cuentos? En términos estilísticos podemos decir que son historias, cuentos. Claro, o sea, mira, son justo entre como cuento y prosa y poesía en prosa. Yo me considero poeta, entonces dije poesía, Ya. pero fácilmente podrían considerarse cuentos también. Y Ya. claro, como la relación con lo luminoso, mira, un poco yo hice un contraste entre la historia ilustrada de la ilustración, Ya. que de una forma considera la historia de la civilización, la humanidad, mirándola desde arriba, con el progreso de la ciencia, de la política y todo. Y lo luminoso, que yo considero es un poco al revés, como mirándolo desde abajo hacia arriba, como mirando la historia de una persona normal, viviendo su vida, con sus intereses, con sus obsesiones, con su capricho, con sus sentimientos también. Yo creo que la emoción es muy importante.
Y este libro, de una forma, intenta entrar desde la emoción, desde el sentimiento, desde lo muy personal, en la vida de muchas personas desde miles de años antes de Cristo hasta el presente, desde mi imaginación, ¿cierto? Pero claro, un poco la historia luminosa es algo para mí como contraste a la historia ilustrada, de la ilustración europea. Ah, perfecto, el eurocentrismo. Entonces, claro, estoy mirando un poco desde el sur global también en ese sentido, perfecto, como sí. escritora chilena. Súper, súper. Claro, toda la mirada, porque justamente acá desde el sur global se busca despojar un poco, quitar este eurocentrismo que ha estado durante tanto tiempo, y nosotros como chilenos lo sabemos, cómo nos han enseñado la historia. Aquí veo varios relatos y poesías de países que para nosotros se podría decir que es, entre comillas, exótico. Claro. Por ejemplo, Egipto, el Líbano, Nueva Zelanda. ¿Cómo tú podrías comentarnos y transmitirle a las personas, como para que se interesen en leerlo, cómo vas enlazando tú como escritora chilena estas historias desde India, Nueva York, España, desde las distintas partes del mundo, como para entender esta interculturalidad con esta poesía que tú narras desde aquí, desde esta tierra? Claro. Mira, yo no he ido a todos los lugares en el libro, no es una crónica real de la vida, claro. Como reitero, este libro tiene mucho que ver con la imaginación e invención, que creo que es algo que necesitamos en este momento. Pero hay una intención de mirar hacia allá. ¿Por qué? Como para entender Claro, porque igual creo que es importante desde la imaginación conectar a otras realidades, otras culturas, y no quedar como atrapada en una cultura nomás, o por lo menos desde la cultura donde uno está parada, como ir con empatía, con sentimiento, con imaginación hacia el otro, ¿cierto? Entonces, esto es como mi intento de imaginar mucho relato distinto, mucha historia, en el sentido de historia como cuento y historia con H desde grande. la imaginación, la ficción. Y claro, como también... bueno, tiene algo del encanto del relato, de la narración en ese sentido también, porque yo pienso en libros como Las Mil y Una Noches, ¿no? Yeah. Que sí, bueno, es un cuento árabe, pero no hay que ir a esa parte del mundo para disfrutar, ¿cierto? Se puede imaginarte en esa realidad, y algo muy mágico con eso también, como esa capacidad de disfrutar un cuento o una poesía en prosa de otra parte del mundo, sin como incluso salir de Santiago. Si uno quiere leer este libro en la casa aquí en Santiago Centro, está súper bienvenido también, sí. Podemos viajar, saber que podemos viajar también a través con la mente, de la imaginación, entendiendo también que en nuestro país, por ejemplo, hay mucho problema de lectura, hay muy baja lectura, hay baja comprensión de lectura, entonces es importante estimular, y qué bonita manera de estimularlo. Claro. Desde la imaginación, desde la interculturalidad, desde las distintas culturas del mundo, y cómo se van conectando con tu modo de ir narrando. Y es un libro para todas las edades, o sea, yo lo escribí no pensando en ese aspecto tanto, pero pienso que un adulto puede disfrutar eso, o alguien más joven también. Es como un libro de cuentos que podría aplicar a muchas realidades, sí. Y también, bueno, como para mí también es importante notar que claro, como este libro también defiende un poco la idea de la conexión humana, como lo sentimental, o incluso como pensar la historia como un animal que se puede como acariciar, como algo cercano. No pensar en cosas como lo exótico, lo lejano, la distancia, sino como pensar en la historia como algo divertido, cercano, que puede pasar en la propia cabeza. Y eso creo que puede inspirar mucho a otra persona también a escribir sus propios libros en esa línea. Y me encantaría ocupar este libro para este tipo de fines más educacionales también. Si alguien quiere ocupar esto como en un contexto así, de ayudar a personas a descubrir la literatura en un taller o un colegio incluso, genial. Como repito, es un libro que pensé para adultos, pero se podría ocupar en muchos contextos. Es transversal en ese sentido. Qué interesante, Jessica. Bueno, en concreto, ¿dónde podemos encontrarlo? Si piensas lanzarlo, si hay alguna fecha de lanzamiento, lugar.
para Sí, que las bueno, personas... el miércoles que viene, el 3 de diciembre, vamos a estar en la Sociedad de Escritores de Chile, la SECH, que está en la calle Almirante Brown, por Baquedano. Y a las 7:30 vamos a lanzar el libro junto con Marianne Leighton, que es una profesora de la Católica de Letras, y Felipe Orellana, que también aparece como traductor conmigo de este libro. Súper. Y además va a ser divertido porque vamos a tocar música con la banda Luxioleta, que es mi banda, con los chicos. Qué lindo. Así que bueno, va a ser un día muy hermoso y todo el mundo está bienvenido para seguir compartiendo. Súper. ¿Y dónde pueden encontrar, a partir de ese mismo día, pueden encontrar el libro las personas? ¿En las librerías? Bueno, está en las librerías, está en la página de Loam, está en las redes sociales también. Y si la gente quiere seguir a mí como escritora, mi Instagram es sequeira_Jess, o se puede seguir también la cuenta de Loam. Súper. Bueno, muchas gracias, Jessica, por estar aquí con nosotros, por contarnos acerca de este libro y por inspirar a las personas para que lo lean, porque es muy, muy necesario y muy linda manera también de transmitir la historia y la literatura también. Muchas gracias. Ya sabe, amigas y amigos de Piensa Prensa, vea esta entrevista, vaya a ver vaya al lanzamiento, compre el libro y comparta esta entrevista. Apóyenos, porque la prensa independiente los necesita. Gracias. Muchas gracias. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.